Hola, soy Damián Méndez y estás en el canal de Leamos la Biblia. Estamos comentando el libro de Deuteronomio por capítulo y hoy nos corresponde hablar sobre el capítulo 8. Si no has escuchado el comentario a los capítulos anteriores, en la descripción de este video te dejaré el enlace a la lista de reproducción. Puedes escucharla mientras conduces, trabajas o haces cualquier otra actividad. En este comentario hablaremos de la buena tierra que el pueblo de Israel había de poseer y la amonestación de no olvidar a Dios. Asegúrese de escuchar el comentario hasta el final porque hay una palabra que de seguro bendecirá tu vida. Haremos una lectura completa del capítulo y luego desarrollaremos el comentario por versículos. Comencemos. Cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados, y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Reconoce asimismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. Guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole. Porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes y de manantiales, que brotan en vegas y montes, tierra de trigo y cebada, de vides, higueras y granados, tierra de olivos, de aceite y de miel, tierra en la cual no comerás el pan con escasez, ni te faltará nada en ella, tierra cuyas piedras son hierro, y de cuyos montes sacarás cobre. Y comerás y te saciarás, y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies, y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente. Y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones, y de sed, donde no había agua, y él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote, para a la postre hacerte bien. Y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me ha traído esta riqueza. Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Mas si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios, y anduvieres en pos de dioses ajenos, y le sirvieres a ellos y te inclinares, yo lo afirmo hoy contra vosotros, que de cierto pereceréis. Como las naciones que Jehová destruirá delante de vosotros, así pereceréis, por cuanto no habréis atendido a la voz de Jehová vuestro Dios. Este capítulo es maravilloso porque podemos obtener de él una gran enseñanza de parte de Dios para nosotros hoy. El líder Moisés aconseja constantemente al pueblo de Israel a ser fiel a los mandamientos del Señor y a no apartarse de ellos en ningún momento, porque dependiendo de su fidelidad, ellos vivirían y serían multiplicados y bendecidos por generaciones. El pacto de Dios se mantendría firme en la medida en que ellos fueran fieles a sus mandamientos, no porque Dios no quisiera bendecirlos si fallaban, sino que su propia infidelidad les haría perder sus bendiciones. De la misma manera nosotros hoy podemos perder las bendiciones que constantemente pedimos a Dios y que Él, de su voluntad, tiene para nosotros, por causa de nuestra infidelidad. Porque muchas veces nos alejamos y nos olvidamos de Él y solo le buscamos cuando estamos en necesidad. De ahí que Santiago capítulo 4 versículo 3 dice, pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. El versículo 2 es muy interesante, ya que Moisés le dice al pueblo que no se olviden del camino por donde Dios los ha conducido durante estos 40 años en el desierto.
Me llama la atención el propósito del desierto expresado en este versículo: para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Amado oyente, hoy en día nosotros no queremos pasar por desiertos en nuestras vidas, y cuando nos enfrentamos a situaciones difíciles, andamos llorando, orando, ayunando, escudriñando las Escrituras, haciendo cilicio, subiendo a los montes y decenas de cosas más para que Dios nos saque del desierto. Prestamos nuestros oídos a los llamados profetas que viven declarando que Dios te sacará de tu desierto y te llevará a buena tierra, mientras todavía tu corazón no ha sido moldeado por el Señor. Vemos que el propósito del desierto de Israel era para probarle, para saber lo que había en su corazón, si se apartaban o si se mantenían firmes guardando sus mandamientos. Dios estaba preparando el corazón del pueblo en el desierto, y si tú estás pasando por alguna situación difícil ahora, pide a Dios que te muestre el propósito, porque puede ser que Él esté trabajando en tu corazón. En los versículos 3 al 5 está claro que Dios estaba con el pueblo en medio del desierto, que no los dejó solos. Aunque en algunos momentos tuvieron hambre y sed, en otros momentos Dios les proveía alimento y agua, además de que también cuidaba de su salud y de sus vestidos. Cuando estamos pasando un tiempo difícil en nuestras vidas o en nuestra familia, lo último que debemos perder es nuestra fe y nuestra confianza en el Señor. Debemos mantenernos firmes en que Él está al control de todo y pedir que se cumplan sus propósitos en medio de esa situación. Israel era un hijo para Dios, y como nosotros corregimos a nuestros hijos para que anden correctamente porque los amamos, Dios también nos corrige a nosotros porque somos sus hijos. El versículo 6 repite el llamado a guardar los mandamientos del Señor y no apartarse de ellos. Es muy importante tenerlos presente. En los momentos cuando nos airamos con nuestra pareja, nuestros hijos u otra persona, es posible que perdamos el control. En ese momento no debemos olvidar que servimos a Dios. En aquellos momentos en que nos encontramos solos y nuestra carne nos empuja a hacer lo que desagrada a Dios, debemos tener presentes sus mandamientos. Porque Dios te va a bendecir, te va a prosperar y te va a sustentar en el lugar hacia donde Él te está llevando. Como le dice Moisés en el versículo 7, te llevará a buena tierra donde nada te faltará, y comerás y te saciarás, dice el versículo 10. Y cuando estés allí, no te olvides de bendecir a Jehová por todo aquello. Por tercera vez en el versículo 11, Moisés vuelve a llamar al pueblo a no olvidarse del Señor ni de sus mandamientos. Todos estos llamados solo me hacen entender nuestra humanidad. Solemos olvidarnos de Dios cuando nos encontramos en bonanza. Esta es la razón por la que el propio Cristo dijo: de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Mateo 19:23. Es difícil para un rico entrar en el reino de los cielos, no porque sea rico, sino que cuando el hombre tiene todos sus problemas resueltos y tiene dinero para darse lujos y todos los gustos, por lo general, toda su confianza está depositada allí. Entonces cree que no necesita de Dios. En esta sección del versículo 11 al 18 es una fuerte amonestación al pueblo a no olvidarse de Dios cuando se encuentren en la buena tierra, cuando sean prosperados y grandemente bendecidos. En el versículo 18, el llamado a acordarse de Dios tiene una razón de mucho peso, porque Él te da el poder para hacer las riquezas. Esto es lo que nunca se debe apartar de nuestra vista. Dios es quien nos da la salud, el bienestar, quien cuida de nosotros, de nuestra familia. Aunque no seamos ricos, no debemos olvidar que todo lo que tenemos es gracias a que Él nos da el poder para trabajar y lograr lo poco o mucho que tenemos. La infidelidad a Dios hace que el enemigo nos robe las bendiciones. Es lo que entendemos de los versículos 19 y 20. Si nos olvidamos de Dios y nos alejamos de Él, estamos a merced de que el enemigo nos quite todo lo que hemos logrado. Los hijos que se van a los vicios y se vuelven rebeldes y desobedientes, se afectan nuestras finanzas y el enemigo aprovecha para destruirnos. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Primera de Pedro 5:8. Bien amigos, hemos llegado al final de nuestro comentario de hoy. Si te ha gustado, espero tu like y que compartas el video con tus amigos. Si aún no te has suscrito, hazlo ahora y activa la campana para que YouTube te avise cuando subamos nuestro próximo comentario. Dios te bendiga.